lo que vamos a ver, la primera figura del Señor en Apocalipsis es Hijo del Hombre glorificado, que se mueve con autoridad y amor en medio de su iglesia. Vamos a desarrollar una introducción, después su vestidura y su cinto, su cabeza y sus cabellos, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce pulido, su voz y su boca, su mano derecha, su rostro. Después el mensaje a las 7 iglesias, solamente un pequeño resumen. Yo conozco tus obras, y ahí desarrollamos 3 puntos. Me conoce personalmente y se preocupa por mí, es personalizado. Responsabilidades personales, segundo punto, y solemne advertencia, yo te conozco. Y finalmente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el año 90-95 de nuestra era cristiana, Juan estaba en el ostracismo del destierro en la isla de Patmos, hoy Patino, en el mar Egeo, a unos 35 kilómetros del puerto de Éfeso, hoy es Turquía, en el continente asiático. Fue desterrado por el emperador Domiciano, que gobernó de 81 a 96 después de Cristo. Dice el versículo 9 que nuestro hermano Fana ha leído, que estaba desterrado ¿por qué causa? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, Jesucristo quiere decir que Juan le reconocía como el Mesías que había venido al mundo, porque el término compuesto, el nombre compuesto del Señor Jesús y Cristo es Jesús, el Señor hecho persona humana, y Cristo el Mesías. Juan era anciano, era el último de los apóstoles vivos, testigo ocular de la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesús y su ascensión al cielo. Y está trabajando en las canteras donde se preparaban las piedras labradas que luego serían para los palacios del emperador y su élite. ¿Qué podría consolar a Juan en esta situación tan adversa, en un contexto tan complicado, porque estaba desterrado por predicar la palabra y por creer en el Señor? En el día del Señor, posiblemente en domingo, estando en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo, entregado especialmente al Espíritu Santo, con una sensibilidad espiritual en conexión con la revelación divina que iba a recibir, con percepción espiritual en íntima y total comunión con el Señor. En palabras del apóstol Pablo, es con la plenitud o llenura del Espíritu Santo, según Efesios 5:18. ¿Qué le sucede a Juan? De pronto oye una gran voz detrás de él como de trompeta que le dice: yo soy el versículo que hemos leído, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es decir, el que está por encima del tiempo. El Señor no está bajo el dominio del tiempo como hijo de Dios. Aquel que el tiempo es un agente en su mano. El que es antes y después de todos y de todas las cosas. La voz poderosa, majestuosa, clara, penetrante, reverberante, solemne, como de trompeta. Así es la voz del Señor que le habla a Juan. Así es la voz de Cristo, como un clarín que lanza la acción, que penetra, distintiva, que mueve el alma, como le hemos oído nosotros desde el día de nuestra conversión. Les recuerdo que la trompeta, la bocina del monte de Sinaí, cuando Dios le habló a su pueblo, fue una bocina celestial y no tocada por seres humanos. Ahí está en la Escritura, en Éxodo capítulo 19, versículo 16 a 19, y Éxodo capítulo 28, versículo 18. La trompeta del Sinaí estará presente en su venida cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. 1 Corintios 15, 52, la final trompeta, porque se tocará la trompeta. También lo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, y con trompeta de Dios. Y estará presente también en su manifestación, 7 años después, por lo menos, del arrebatamiento de la iglesia, para juzgar y reinar. Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y Juan dice entonces, y me volví, es decir, me di vuelta y vi 7 candeleros, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro.
Son candeleros separados, no es el candelero del tabernáculo, no como el candelero del tabernáculo y del templo, que era una sola pieza y tenía 7 brazos, 6 más 1, 6 el número de hombre y 7 es el número de Dios. Las 7 lámparas son las 7 iglesias locales y el Señor como Salvador, como dueño, como juez que se mueve en medio de su iglesia, como cabeza orgánica y gobernante de la iglesia con autoridad y poder total, se mueve en medio de los 7 candeleros, de las 7 iglesias. Hijo del hombre, dice, vio a uno como el Hijo del hombre. Juan ve una persona humana, pero a la vez poseedora de una plena y completa divinidad. Ve al Dios hombre en quien están la divinidad y la humanidad en perfecta conjunción, en toda su gloria, al único ser teantrópico con 2 naturalezas, una sola persona. Eso se llama unión hipostática en teología, ¿no? Es la visión más majestuosa que han visto ojos humanos, que la tuvo Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos. El mismo que vio Daniel en el capítulo 7, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo, vi a uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Daniel lo ve cuando el Mesías viene a reinar. Juan entonces describe la persona de Cristo, el Hijo del Hombre glorificado, el representante perfecto de sus semejantes, de nosotros, para poder ser nuestro Salvador. Y lo representa como un retrato que tiene 7 partes, y lo vamos a analizar esas 7 partes porque es realmente maravilloso. En primer lugar, su vestidura y su cinto. Versículo 13 que hemos leído, la vestidura era una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido a la altura del pecho, con un cinto o una banda de oro, no en la cintura como para el servicio, sino en el pecho, porque está el Señor en carácter judicial. Está vestido como el sumo sacerdote, con dignidad real, el cinto de oro propio del rey, pero actuará como juez de su iglesia y del mundo con autoridad judicial, pero a su vez también con gracia pastoral. Es un sumo sacerdote juez con dignidad real. Ahí tenemos en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está la gracia pastoral, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Padre todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Lo dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo vio. El Padre dio todo el juicio al Hijo porque Él hizo la obra de la redención y ganó el derecho también de ser el juez justo, obrando en nombre del Padre. En todos los juicios que va a haber, el Hijo será el juez. Y yo puse acá lo que una hermana escritora dice, qué maravilla. El huérfano del Calvario, que fue realmente dejado solo en el Calvario por el mismo Padre Celestial, será el juez de todos. Puso en evidencia el pensamiento de sus enemigos. Él dijo a sus enemigos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9:4. Descubrió también el pensamiento mezquino de sus discípulos cuando luchaban a sus espaldas quién sería el mayor. Eso sucedió varias veces, inclusive sucedió en el aposento alto. Y salteamos un poco, ahí están las escrituras. En segundo lugar, su cabeza y sus cabellos. Versículo 14, Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Lana y nieve. Daniel 7:9 es la cabeza que tiene eternidad. No es vejez, no significa vejez, sino eternidad, porque es Dios. Cabeza blanca, pura, jamás pensamiento inicuo manchó su mente santa.
¿Se acuerdan que dice Isaías y también lo repite Pedro? Isaías 53:9 y 1 Pedro 2:22 dijeron, nunca ambos, uno antes de la cruz y otro después de la cruz, Pedro, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca por su mente santa. Y yo puse acá una pregunta, hermanos, ¿nosotros podemos ser así? ¿Tener una mente santa y que nunca haya engaño en nuestra boca? Ni maldad con nuestros actos. Claro que podemos si vivimos en el poder del Espíritu Santo. Isaías 1:18 describen al corazón limpiado de mancha del pecado, como Él es, debemos ser nosotros. Venid luego, dice, y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, esta cabeza blanca implica existencia eterna, inmadurez y sabiduría perfecta. Hebreos 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. En realidad los cielos son sublimes porque está el Señor, el Trino Dios. Dios quiere creyente entonces con cabeza y cabellos blancos, es decir, mente pura y creyentes maduros. La santidad, hermanos, comienza por la mente, no por nuestras manos. Pero también el color blanco es símbolo de paz y de victoria. Es la cabeza del príncipe de paz y del vencedor del Calvario. La iglesia, gracias a Dios, está llena de hermanas y hermanos de paz y victoriosos. En tercer lugar, en esta figura extraordinaria del Señor, dice sus ojos como llama de fuego, versículo 14. Es decir, que emiten destellos continuamente. Es la mirada que penetra en lo íntimo, que lee los pensamientos y los intentos del corazón, que conoce las motivaciones más profundas. Salmo 11:4, ahí hay varias escrituras, pero leo Salmo 11:4. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La única mirada que penetra hasta el alma y lee los pensamientos es la mirada de nuestro Señor. Sus ojos juzgan y refinan a los creyentes, pero se hacen insoportables para los impíos. Él dijo a sus enemigos, Mateo 9:4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él leía el pensamiento de todos y por supuesto se lo dijo a sus enemigos. Descubrió también el pensamiento mezquino de sus discípulos cuando luchaban, como dijimos, a sus espaldas de quién sería el mayor. Los ojos del Señor, observando lo bueno y lo malo, indican discernimiento divino. Hebreos 4:3, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Romanos 2:16 dice, llegará el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No hay nada que pueda esconderse de sus ojos. Penetra hasta lo íntimo. Es decir, un íntimo conocimiento, Juan 2:25, y no tenía necesidad, dice, pues él sabía lo que había en el hombre. Y 1 Samuel 16:7 dice, pero Jehová, mira, ¿se acuerdan ese pasaje? El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? El Señor mira el corazón. Y Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y yo puse aquí una reflexión. Hermanos queridos, Él nos ve por dentro. Tenemos que tener una mente limpia, un corazón limpio. En cuarto lugar, sus pies semejante al bronce pulido. Versículo 15. Pulido significa refulgente como en un horno. Es como bronce en estado de fusión. Incandescente, al rojo vivo. El bronce en la Biblia habla de juicio, de firmeza, de un carácter estable.
inalterable a través del tiempo. Lo pueden ver en Éxodo 27, 17. En Éxodo 27, 17 las bases de las columnas del atrio del tabernáculo eran de bronce, algo estable, firme. También en Números 21, 8 y 9, la serpiente de bronce que representaba al Señor en la cruz, que habla del pecado juzgado en la cruz en la persona de Cristo, era de bronce. Cristo juzga con justicia perfecta, inalterable, indiscutible. Es un juez con poder irresistible, consume a sus enemigos. Apocalipsis 19, 15 lo pueden ver. Dios quiere creyentes con pies de bronce refulgentes, firmes, inalterables, poderosos, no creyentes vacilantes, hermanos queridos. Dice Jeremías 15:20, y te pondré en este pueblo, le dijo el Señor a Jeremías, como muro fortificado ¿de qué? De bronce. Le anticipó la batalla, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. En quinto lugar, su voz y su boca. Su voz, versículo 10, y una gran voz como de trompeta. Versículo 15, que lo hemos leído, siempre Apocalipsis capítulo 1. Su voz como estruendo de muchas aguas y como una catarata gigantesca. Versículo 16, de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Voz con autoridad, penetración y poder de sus palabras, sacude el alma. Es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, viva y eficaz, que ustedes ya conocen, ahí está todo el versículo. Es la palabra infalible del Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Nunca hombre alguno ha hablado como él. Es la única voz autorizada que da paz al alma. ¿Se acuerdan cuántas veces el Señor dijo a pecadores arrepentidos que llegaban a Él en los días de su ministerio? Tus pecados te son perdonados. Y hermano querido, ¿recuerdas cuando te arrepentiste y oíste la voz del Señor en tu interioridad que te dijo, tus pecados te son perdonados? La voz con autoridad sublime. Es la voz que le llamará al juicio en el gran trono blanco también. Y no habrá ni sepulcro, ni profundidades, ni infierno que puedan detener a los impíos. Tendrán que presentarse delante de él con espíritu, alma y cuerpo resucitado. Que esa voz nos penetre en las cámaras profundas de nuestra alma, nos llene de su gozo, aún en las pruebas, aún en este contexto tan complicado que estamos viviendo, y nos lleve a reflexionar y a descubrir si hay fallas, enojos, pecados no confesados, y ahora rendirnos a Él. ¿Qué dice Romanos 10:17? Que es un versículo extraordinario. Dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué viene? Por la palabra de Dios. Conclusión, ninguna otra cosa puede abrir los oídos del alma, abrir la mente, si no es la palabra de Dios. La santa palabra de Dios, la Biblia. Su mano derecha, su diestra. Capítulo 1, versículos 16 y 17. En la mano es la mano del honor, la mano derecha es la mano del honor, la izquierda es la mano del sostén. La mano del honor, del poder y de la autoridad. Tiene 7 estrellas que son los ancianos pastores que trabajan, enseñan y presiden en la iglesia. Él los puso, Él los sostiene, esto es muy consolador. Es la mano de Jehová de los ejércitos, la mano derecha, el brazo extendido del Dios invencible. Los ancianos pastores están en su puño, están a su servicio y son responsables ante Él, como ustedes saben. 1 Pedro capítulo 5, ¿verdad? Que esta verdad, ahora me dirijo a vos, hermano anciano pastor, que esta verdad te consuele en tu arduo servicio, pero también que te haga reflexionar que Él pone, Él sostiene y también Él saca. Que como ancianos pastores seamos dignos para que su mano nos sostenga en todo nuestro ministerio. Finalmente,
En este retrato de 7 partes llegamos a su rostro. Capítulo 1, versículo 16. Su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Juan está cuando el sol está, en su cenit. Su rostro brilla con la gloria de Dios. ¿Por qué con la gloria de Dios? Por la comunión eterna que él tiene con el Padre. Ya es el hombre en eterna comunión, como lo está viendo Juan. El trágico drama del Edén fue que por el pecado el hombre y la mujer fueron arrojados de la presencia de Dios y perdieron la gloria de Dios que los vestía. No estaban desnudos cuando estaban inocentes, estaban vestidos por la gloria de Dios. Perdieron la gloria de Dios porque la gloria de Dios es incompatible con el pecado. El hombre glorificado, que es nuestro amado Señor, restaura lo perdido. Tiene comunión permanente con Dios. Por eso su rostro brilla más que el sol. Nunca, jamás, un rostro humano brilló como el rostro de Jesús, nuestro amado Señor. Y un día será el sol de justicia, Malaquías 4:2, que le da vida al alma en tinieblas, como el sol le da vida al universo físico. Y ahí he puesto algunas escrituras, San Juan 1:9 y 8:32. La visión de Juan, de su adorable persona, termina mirando su rostro. Qué maravilloso, ¿no? La descripción comienza con su vestidura y recorre desde su cabeza hasta sus pies, pero termina mirando su rostro. Mira su rostro, hermano y hermana. Hermano, ¿brilla tu rostro por la comunión con el Señor? ¿Qué debemos hacer nosotros para ver a Cristo y conocerle más? Miren, una vez yo caminaba por la calle peatonal más famosa de Buenos Aires, de la capital, y me dediqué a mirar los rostros de las personas. Todavía no había teléfonos celulares, pero la gente a veces iba hablando sola, rostros tristes y todo. Nuestro rostro tiene que brillar por la comunión con el Señor. A pesar de este contexto tan complicado, tan difícil, tan lleno de tristezas y de muertes, nuestro rostro tiene que brillar por la comunión con Él, como brilla el rostro de nuestro amado. ¿Qué debemos hacer nosotros para ver a Cristo y conocerle más? ¿Esperar una nueva revelación? No. Como Juan en el día del Señor, adorarle, vivir en plena comunión con Él, mirar su palabra, la que Juan y otros escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Allí en la palabra, la Biblia es el retrato de Jesucristo. Allí le veremos a Él y nos elevará por encima del dolor y de las adversidades, nos hará desear el encuentro final con Él. ¿Qué le sucedió a Juan? Versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí a sus pies como muerto. Juan le había visto en su juventud al Señor, cuando creyó en Él en el mar de Galilea. Le vio en la transfiguración, cuando su deidad, la divinidad del Señor invadió su humanidad, traspasó su humanidad. Dice Mateo 17:2, comentando ese suceso tan extraordinario, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Juan recostó su cabeza en su pecho, sintiendo los latidos de su sagrado y dulce corazón. Juan 13:25, él entonces recostando sobre el pecho de Jesús. Juan le vio clavado y escarnecido en el Calvario. Le contempló después resucitado y le vio ascender en la nube al cielo. ¿Por qué cae como muerto a sus pies? ¿Por qué? Porque ahora Juan le ve como nunca antes. Cuando estaba en la tierra era Dios manifestado en carne, o sea, manifestado en persona humana divina. Pero ahora es Dios manifestado en cuerpo resucitado de infinita perfección y gloria eterna.
Ya no más su deidad velada por su humanidad cuando estaba en esta tierra, Jesús, sino su humanidad transformada. Y lo puse en negrita. Juan le ve al Señor como Él está ahora en el cielo, habiendo retomado la gloria de su deidad, aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, como Él le pidió al Padre en la oración pontifical de Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Cae como muerto a sus pies. Claro, es una visión que él jamás la había tenido. Pero la mano horadada del Calvario toca la cabeza de Juan y le dice, versículo 17, Apocalipsis 1:17, no temas, Juan, o cesa de temer. Me hace acordar a lo que dice David en el Salmo cuando vi a de Absalón, el hijo rebelde, Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué podía consolar al exiliado, solitario y anciano Juan? La visión de Jesucristo, glorificado. Siempre que vamos, hermanos queridos, siempre que vamos a escalar un peldaño más en nuestro crecimiento espiritual es a través de una renovada visión del Hijo del Hombre glorificado. Así lo muestra la Escritura. ¿Y qué le dijo el Señor a Juan? Le dijo, yo soy el primero y el último, es decir, las dos letras del alfabeto griego, alfa y omega, principio y fin, o primero y último. Estos títulos nos enseñan las siguientes virtudes del Señor, que es muy importante comprenderlas. En primer lugar, el Señor es autosuficiente, lo tiene todo en su mano, no necesita de otra fuente, no necesita nada de nadie, es autosuficiente. En segundo lugar, el Señor tiene eternidad, el tiempo es de Él, incluye todo el tiempo. Antes que brillara la primera estrella en el firmamento, Él era. Después que deje brillar la última estrella en el firmamento, Él será. Yo estaré después que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Él será. En tercer lugar, autoridad y soberanía absolutas. Siendo el principio, no ha recibido su poder de nadie. Ahora no lo comparte con nadie, siendo el fin, nunca entregará su poder a nadie. Yo soy el primero y el último. Versículo 18, lo que le dice a Juan, ¿no? Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí la cruz está presente, porque dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Pero la cruz unida a la resurrección triunfal, a la victoria eterna. Pero le dijo, además, mira, Juan, lo que tengo en mi mano, las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que tiene la llave, por ejemplo, de una casa? El dueño de casa o el alcalde de la ciudad. Entonces habla de autoridad. Él es el dueño de la muerte, la ha vencido para siempre. Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. La muerte, hermanos queridos, en la Biblia es un reino. Muerte se relaciona con el cuerpo físico y Hades, porque tiene las llaves de la muerte y del Hades, se relaciona con el espíritu y el alma. Él es el Señor del Hades, del mundo invisible, donde están las almas de los perdidos, la parte invisible de la muerte, donde reposan los espíritus y las almas de los perdidos. Él tiene el control total, es el gran conquistador de la muerte. Él descendió al sepulcro gritando, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Oseas 13:14, oh reino de la muerte, yo te destruiré. Y gracias al Señor lo destruyó para siempre. Ahora le muestra a Juan las dos llaves en su mano. La profecía ya era realidad. Juan goza del consuelo y la victoria de Cristo. Tú, hermano, ¿cómo estás viviendo estos días?
como Juan, triste. Tenemos que tener una renovada visión en estos días del Señor. Pablo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y experimentar el poder de su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. Que el Señor nos dé en estos días una renovada visión de su gloriosa persona. Entonces nuestra estatura espiritual va a crecer más y más. Ahora el Señor da el mensaje a las 7 iglesias, y quiero hacer un resumen porque hay cosas muy lindas para nuestra edificación. Ahora el Hijo del Hombre, como sacerdote con dignidad real, como hemos visto, está listo para actuar como juez. Apocalipsis 2 y 3. Los dos capítulos muestran esta actitud del Señor. ¿Por dónde comenzará? Como juez, pero con gracia pastoral, por su propia casa, por la casa o habitación de Dios, que es la iglesia, por los que profesan su nombre, por la iglesia profesante. Las 7 cartas están dirigidas a la iglesia profesante, donde hay verdaderos creyentes y profesantes y que no son verdaderos creyentes. Ya vamos a hablar un poquito más. Aquí hay una gran lección que nos da el Señor. Siempre hay que comenzar por nosotros mismos y por nuestra casa. Es la mirada intrapersonal. Somos muy rápidos a mirar a nuestro hermano de al lado, a mirar los defectos de nuestra esposa o esposo, pero ¿cómo nos cuesta la mirada intrapersonal? ¿Por dónde comienza el Señor a juzgar? Por su propia iglesia. Es una gran lección. Tenemos que comenzar por nosotros mismos y por nuestra casa. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo vivimos para Dios? Cuando el apóstol Pedro habla de los padecimientos como cristianos que enriquecen la vida espiritual, refinan el carácter, dice, 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahí Pedro dice. Apocalipsis es un libro de juicios. La palabra juez y juicios aparecen 15 veces en todo el libro. Pero el Señor es justo. Antes de juzgar al mundo, me refiero al mundo liderado por Satanás, el Señor lo va a juzgar con justicia, comienza por su propia casa, por la iglesia profesante, y ahí puse donde hay verdaderos y falsos, regenerados y reciclados, porque el profesante es una persona reciclada, pero no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, con las 7 estrellas en su mano derecha, que son los ancianos de las iglesias, se mueve entre los 7 candeleros que representan las 7 iglesias locales, pero son representativas de todas las iglesias. Las estrellas brillan porque están en su mano, las 7 estrellas. Y los candeleros de oro alumbran porque están en su presencia. Él se mueve poderosamente en medio de las iglesias. Cristo está entre ellos, en medio de ellos. Capítulo 1:13, Apocalipsis 1:13, y camina, dice, en medio de ellos. Capítulo 2, versículo 1, no solamente está entre ellos, su presencia, sino que camina entre ellos. Es el divino observador y actúa en las iglesias. Nunca debemos de olvidarnos de esto, que el Señor está actuando en nuestras iglesias, mirando, observando, corrigiendo, hablando. Este es el ministerio actual del Señor anunciado en Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Es el ministerio actual del Señor. Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Entonces el Señor dicta a Juan 7 cartas que son las últimas epístolas para la iglesia. Después de las cartas apostólicas, que es la parte didáctica de las Escrituras, donde aprendemos la doctrina, tenían que ser las cartas del Señor que cerrara el mensaje a las iglesias. Es una figura exclusivamente para la iglesia. Estas cartas tienen un triple propósito.
Primero, una aplicación local, es decir, para ese momento, satisfacer una necesidad actual en cada iglesia local destinataria, lo que sucedía en cada iglesia local de las 7. La segunda aplicación es una aplicación profética, es decir, una revelación profética en cuanto al curso de la historia de la iglesia profesante en el presente siglo, es decir, las fases predominantes por las cuales la iglesia nominal había de pasar hasta la venida del Señor y aún más allá. Y en tercer lugar, el triple propósito es la aplicación contemporánea, es decir, para nuestros días. ¿Cómo se aplican estos mensajes para nuestros días? Revelarían 7 clases de cristianos, tanto verdaderos como falsos, que componen las iglesias locales y las caracterizan, es decir, para el creyente de hoy. En todas nuestras iglesias locales hay creyentes verdaderos y algunos que no son verdaderos, son profesantes. Acá en la Argentina sucede, y estoy seguro que también muchas personas se han bautizado y de repente desaparecen. El día que yo me bauticé, se bautizó un muchacho que nosotros lo conocíamos del colegio primario, se hizo el creyente para andar con una chica de la iglesia, fue un sábado. Y claro, todos los hermanos cuando nos bautizamos, todos nos abrazan y nos besan, nos desean, qué lindo. El domingo, nos bautizaron el sábado para que el domingo pudiéramos estar ya en la cena del Señor. El domingo él mandó una carta que decía a los ancianos: yo nunca fui nada, yo los engañé a todos, yo nunca jamás voy a volver a pisar una iglesia cristiana. Y así fue. Entonces, él escribe, Juan escribe, el Señor escribe, es una revelación correlativa, el Padre se la da al Hijo, el Hijo por el Espíritu Santo a Juan y Juan a las iglesias, a 7 iglesias locales bien definidas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y quiero analizar finalmente 2 frases de estos 7 mensajes. Es precioso estudiarlos, los 7 mensajes, ¿no? Pero no podemos ahora estudiar los 7 mensajes. Pero hay 2 frases muy significativas que el Señor se la dice a las 7 iglesias. La primera frase, el Señor le dice: yo conozco tus obras. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que me conoce personalmente y se preocupa por mí. Es personalizado. Desde Adán hasta el presente hubo, cuando yo hice este estudio, 71.500 millones aproximadamente de personas. Ahora son muchos más. ¿Cómo conoce el pastor, hermanos, a sus ovejas? Íntimamente, personalmente. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor, y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, el conocimiento que hay dentro del intratrinitario, dentro de la Trinidad, es el conocimiento que el Señor tiene de cada uno de nosotros, de las ovejas. El conocimiento perfecto que hay entre el Padre y el Hijo con el conocimiento intratrinitario, así Él conoce a sus ovejas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Pero por qué las ovejas conocen su voz? ¿Porque el pastor le habla con el teléfono celular? ¿Esos son pastores a control remoto? ¿Por qué las ovejas conocen su voz? ¿Saben por qué, hermanos? Por esta verdad tan preciosa. Porque el pastor está con ellas y les dedica la vida. Por eso conocen su voz y su persona. No es un pastor a control remoto. No es un pastor virtual. No es un pastor dominguero. Hay en las iglesias esto, Pastores que tratan de dirigir la congregación por el teléfono celular. No. El pastor tiene que estar con las ovejas. Dedicarle tiempo, dedicarle la vida. Y Cristo, hago una pregunta, ¿y Cristo está conmigo o con vos? Te digo, no soy un número de entre una multitud de redimidos.
si soy creyente. El mundo masifica, Cristo individualiza. Siempre Dios habla personalmente, llama personalmente para nuestra salvación, nos habla personalmente, y cuando venga el arrebatamiento el Señor nos llamará a cada uno por nombre y seremos arrebatados. Siempre la relación es personal. En cambio, el anticristo pondrá un número a cada uno de los suyos y comerciará con las almas de los hombres. Apocalipsis 18:13. Como una mercancía. Cristo personifica a cada uno de los suyos y nos conoce individualmente, y en el cielo estaremos su nombre en nuestras frentes. Apocalipsis 22:4, no una marca como va a poner el anticristo, sino su nombre en nuestras frentes. Con eso vamos a terminar esta serie. Entonces nos conoce por nombre, Juan 10:3, yo conozco a mis ovejas por nombre. ¿Sabe cuántos son mis cabellos? Mirá qué conocimiento. Yo no sé cuántos son mis cabellos, bueno, sé que cada vez son menos, pero y ahí veo algunos hermanos que también tienen ya pocos cabellos, pero el Señor los conoce. Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El Señor resucitado no se retiró a algún punto remoto del universo. Está a la diestra del Padre, pero está en y con nosotros por su Santo Espíritu. El Señor me dice, yo te conozco, yo sé quién eres. Él me conoce como Guillermo David Húngaro. Sabe mis triunfos y sabe mis derrotas. Sabe mis victorias y mis caídas. Sabe mi gloria y mi vergüenza. Sabe mis pensamientos. Yo te conozco, Guillermo. Y a ti, hermano, también el Señor te dice esta mañana, yo te conozco. Yo sé quién eres. El resucitado se ocupa personalmente de cada creyente. Dice Juan 10:3, cuando habla de la relación del pastor y su rebaño, dice, y las saca. Por más pequeño creyente que seas, por más solo que te encuentres en la vida, no importa en qué rincón de la tierra vivas, si en un país rico o en un país de los más pobres, si eres hijo de Dios, por más insignificante que tú te creas, Él te conoce y se ocupa personalmente de ti. Qué consolador es esto, ¿eh? Él le dijo a las 7 iglesias, yo te conozco. En segundo lugar, esto significa responsabilidades personales. ¿Qué compromiso, hermano querido, hermana querida, tienes con tu iglesia local? Ahora el Señor en los mensajes a las 7 iglesias nos enseña cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Dice Éfeso, Éfeso significa deseado primer amor. Él sabe, le dice el Señor a Éfeso, tu arduo trabajo y paciencia en el servicio. Él lo sabe lo que tú haces y lo que yo hago en la obra. ¿Tienes paciencia en el sufrimiento y trabajas por amor a su nombre y no desmayas como los hermanos de Éfeso? Es una pregunta que cada uno tenemos que contestar. Esmirna, mirra significa. Él sabe tu tribulación, le dijo a los hermanos de Esmirna, la iglesia de la persecución, las graves adversidades y las cargas que te agobian. Él sabe tu pobreza, que quizás no, apenas tienes para el pan cotidiano, pero nunca te va a faltar. No tenían absolutamente nada estos hermanos de Esmirna. Él sabe tus carencias, sabe si estás sin trabajo, sabe de las persecuciones en lugar de tu trabajo secular, porque a veces por ser de Cristo, en nuestro trabajo secular nos persiguen. Pérgamo significa debidamente casadas. Él sabe que moras donde vives, sabe dónde vives, donde tiene su trono Satanás. Satanás tiene su trono en este mundo, es el príncipe de la potestad del aire. Son centros especiales de actividad satánica en el mundo, venta de droga, alcohol, prostitución, corrupción, etc. Pero le dice a la iglesia, pero retienes mi nombre, si permaneces fiel al Señor y no has renunciado a tu fe en Él. Qué lindo, hermano querido, que el Señor diga eso de vos y de mí. Tiatira, sacrificio continuo significa. Él sabe tu amor, dijo el Señor,
Él sabe tu amor, tu fe, tu lealtad y servicio, y tu paciencia, que resistencia perseverante en la adversidad, y que tus obras postreras son más que las primeras, es decir, crecimiento de los fieles de la iglesia. Las obras postreras más que las primeras, había crecimiento espiritual, a pesar de ser un sacrificio continuo. Sardis, los que escapan. Él sabe que Sardis no tiene virtudes que alabar. Es una iglesia en la cual el Señor le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas que son dignas. Y yo puse acá una pregunta. Tú y yo, ¿estamos entre esos pocos que andamos con vestiduras blancas y no hemos manchado nuestras vestiduras blancas? ¿Significa la santidad con que nos ha visto el Señor por su Santo Espíritu? Filadelfia, amor fraternal, hermanable. Él sabe que aunque tienes poca fuerza, eres pequeño, pero has guardado su palabra y no has negado su nombre. Quizás eres una minoría donde actúas. ¿Te avergüenzas del nombre del Señor? No. Filadelfia dice, sabe que tienes poca fuerza, pero has guardado tu palabra y no has negado su nombre. Y la Odisea es pueblo gobernando, significa. Él sabe que no hay virtudes alguna en la Odisea, una iglesia cristiana sin Cristo. O sea, no había ningún convertido en la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor dice ese maravilloso versículo, es un llamado tremendo, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré conmigo. No es renovar la comunión, no. Si el Señor está afuera, nunca es una persona que no tiene comunión con el Señor, no es creyente. Pero el Señor está llamando. Hermano querido, anímate. Él te conoce y sabe tus virtudes. Él quiere limpiarte y perfeccionarte por su Santo Espíritu para que lleves más fruto viviendo en continua victoria. Y vamos llegando al fin. Solemne advertencia. La otra palabra que el Señor se desprende es una solemne advertencia. Yo te conozco personalmente. No, mi hermano querido, tú no puedes vivir como si nunca vamos a dar cuenta a Dios. Desde el primer instante de creyente hasta el último, desde el primer latido del corazón creyente hasta que entremos transformados en su presencia, desde la cruz hasta el estrado de su trono tendremos que responder por cada acción de nuestra vida cristiana. El Señor dice, yo te conozco. Él sabe que quizás has abandonado el primer amor, como Éfeso, es decir, el supremo, cuando el Señor es el supremo amor de nuestra vida. Y a veces hay creyentes que están con un pie en la iglesia y contra un pie en el club bailable, o jugando al golf, en fin, o muchos otros entretenimientos que el mundo ofrece. Él conoce que te has casado, has hecho alianza con el mundo, como Pérgamo, como Constantino, el emperador que unió el cristianismo con el imperio, es decir, lo unió con el mundo en el año 313 de nuestra era cristiana. Él sabe tu corrupción doctrinal, tu adulterio espiritual como Tiatira, el modelo de Satanás conducido por Jezabel. Y ojalá que vuelvas a las verdades gloriosas de la palabra de Dios, dejando las falsas doctrinas. Él sabe que tienes nombre de que vives, pero estás muerto o muerta como Sardis, que tus obras no son perfectas, son incompletas como Sardis, que vienes a la reunión de adoración para hacer adulación. Bueno, es interesante, una vez un hermano querido, creo que ustedes lo conocieron, don Francisco Haggerty, me habló de esto y me dijo, el perro hace adoración y el gato hace adulación. Y hay creyentes que en lugar de hacer adoración, hacen adulación. Señor, cuánto te amo, te adoro. Pero viven una vida que no es conforme a la palabra de Dios. Él sabe que eres un desventurado, digno de lástima, mendigo, espiritual, ciego y desnudo. No eres un renacido como las personas de la Odisea. Él te dice, recuerda de dónde has caído, nos dice a todos. Arrepiente y comienza a hacer las primeras obras, si no quitaré tu candelero. Quedarás en el camino
como un cristiano fracasado, sin luz, sin testimonio. Mi hermano querido, tú y yo tenemos esperanza. Nuestro Salvador es un Señor de esperanza y de restauración. Y finalmente, llegamos al final. Otra frase que el Señor repite a las 7 iglesias. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre glorificado que se mueve en medio de sus iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Comienza hablando el Señor y termina hablando el Espíritu. ¿Quién habla? ¿El Señor o el Espíritu Santo? Es el Señor que nos habla por su Santo Espíritu, que es el residente divino dentro de cada uno de nosotros, de los verdaderos creyentes. Por medio de los ancianos pastores se les habla a toda la iglesia, pero su mensaje es individual. Dice, el que tiene oído, oiga. No dice los que tienen oídos, oigan. Es personalizado. El que tiene oído, oiga. La relación del Espíritu Santo con el creyente es personal, individual. Está en el creyente y le habla a cada creyente de la iglesia. La iglesia local es lo que son sus miembros. Si cada uno trata de oír la voz del Hijo del Hombre glorificado, la iglesia como un todo, como una unidad, oirá su voz. El que tiene oído sensible a mi voz, el que percibe mi voz, dice el Señor, oiga, escuche con entendimiento. Hermano querido, hermana querida, ¿sientes que el Espíritu te habla en estas conferencias de estudio bíblico? No vivamos más sin rumbo, no malgastemos más el tiempo que nos da el Señor, el dinero, la profesión, la vida cristiana. Sigue fiel al Señor, sigamos fiel al Señor. Hay más alturas espirituales que alcanzar. Dile al Señor, enséñame de modo a contar, a vivir mis días que traigan al corazón sabiduría. Salmo 90:12. ¿Cómo termina esta figura del Hijo del Hombre glorificado que se mueve en medio de sus iglesias? Apocalipsis 3, 21 y 22. En el trono como vencedor con su Padre y los que hemos creído reinando con él. El hombre glorificado es vencedor. Los que creemos y le seguimos somos también vencedores. Ya, ahora, vivamos en esa victoria del hombre glorificado. Y dejo 2 escrituras. Colosenses 3 del 1 a 4. Si habéis resucitado con Cristo, versículo 4, bueno, dice, buscad las cosas de arriba. Versículo 4, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es victoria. Y 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y digo, cuando el sol deje de arrojar su luz y las estrellas titilantes desaparezcan del firmamento, Él estará reinando, y tú y yo reinando con Él. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.